Buenas tardes, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando. Mi nombre es Mayra, una vez más aquí. En esta tarde quiero venirte a traer una palabra de parte de Dios, ahí donde tú te encuentras. Quiero que la busques, se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 12. Y la Biblia tiene por título Aflicción de los israelitas en Egipto. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Querido hermano que me estás escuchando, en esta tarde te vengo a traer esta palabra de parte de Dios, porque cuando yo la leía, yo me daba cuenta que cuando más oprimían al pueblo de Israel, cuando más lo ultrajaban, cuando más lo menospreciaban, cuando más lo maltrataban, él más crecía y él más se multiplicaba. Y algo muy impactante en este verso es que me doy cuenta que cuanto más lo maltrataban, él más crecía. Cuando más lo menospreciaban, él más se fortalecía. Y los israelitas en ese tiempo se sentían muy cansados, atribulados, desesperados. Y no entendían por qué tanta opresión o por qué tanto maltrato. Pero yo en esta tarde, yo leyendo la palabra de Dios, me di cuenta de que era necesario de que los maltrataban, de que los maltratasen, de que los humillasen y de que los menospreciasen, porque era necesario que ellos sacaban lo mejor que ellos tenían. Era necesario de que ellos sacaran lo mejor que tenían por dentro y que demostraran que ellos podían hacer aún más de lo que los egipcios imaginaban, porque era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido. Y en esta tarde, querido hermano que me escuchas, lo que te quiero venir a decir de parte de Dios es que es necesario de que nosotros padezcamos, es necesario tener aflicción, porque dice la palabra de Dios que en el mundo tenemos aflicción, pero que confiad que Él ha vencido al mundo. Es necesario de poner nuestra confianza plenamente en Dios. Es necesario muchas veces de tener aflicción. Es necesario que padezcamos de que nos ultrajen, de que nos digan que no podemos, de que muchas veces nos pongan a hacer sobretrabajos. En el mundo espiritual muchas veces nos sentimos de que ya no podemos más, de que ya no avanzamos. Pero a veces Dios mismo pone aquellas cargas o sobrecargas, pero es para que saquemos lo mejor que tenemos dentro. Es para que verdaderamente demostremos de qué estamos hechos. Y en esta tarde quiero venirte a decir, y quiero decirte en esta tarde de que es necesario de que nosotros padezcamos. Es necesario de que nosotros nos humillemos. Es necesario de padecer aflicción. Porque, ¿sabes? Muchas veces si no sufrimos, si no padecemos, no sacamos lo que hay dentro, o muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que somos capaces de lograrlo. Y Dios dice en su palabra que a Él al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Si tú me estás escuchando en esta tarde, no es por casualidad, sino es porque si en estos momentos estás pasando por aflicción, o tal vez estás como estaba el pueblo de Israel, que lo oprimían y lo maltrataban, pero es necesario que pase todo esto para que puedas crecer, para que te puedas dar cuenta de que puedes dar mucho más, para que te des cuenta que cuando nosotros elegimos entrar en el camino y en la voluntad de Dios no es fácil, pero dice la palabra de Dios en Salmo 37:39, quiero que vayan conmigo.
dice la palabra de Dios, pero la salvación de los justos es Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Jehová es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Él es quien dice, vamos que yo te levanto. Él es quien dice, vamos que tú puedes. Porque dice la palabra de Dios que Él es quien te fuerza, pero a la vez Él mismo es quien te sostiene de su mano derecha. Él nunca te va a dejar caer o Él nunca te va a dejar solo, pero es necesario de que te esfuerces. Es necesario de que aún incluyéndome nos esforcemos por perseverar, por seguir, por avanzar, porque muchas veces las heridas o muchas veces los dolores son necesarios para que nosotros podamos crecer, para que nosotros verdaderamente podamos decir con autoridad de que hemos pasado a otro nivel. Porque dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que haya soportado la prueba, porque después de resistirla recibirá la corona de vida. Es necesario muchas veces pasar por tribulación, por pruebas, por momentos difíciles donde pensamos que ya no podemos más. Tú que me estás escuchando, es necesario que padezcas, es necesario de que te acontezcan muchos sucesos, pero es para que verdaderamente nos humillemos delante de Dios. Es para que verdaderamente lo entreguemos todas nuestras cargas a Dios y lo busquemos. Porque al pueblo de Israel, Él lo maltrataban, lo oprimían y lo amargaron su vida con servidumbre. Pero era necesario para que ellos se dieran cuenta, para que ellos se humillasen delante de Dios, para que ellos buscaran a Dios de corazón. Porque ellos se habían olvidado de Dios. Ellos sentían que donde estaban bien. Pero, ¿sabes? Dios le endureció el corazón a Faraón. O en ese momento al que era rey de los egipcios, para que los oprimieran. Porque el rey se estaba dando cuenta que ellos eran más fuertes y aún se podían volver contra los enemigos. Mira, y a veces el diablo, Satanás, el diablo, nuestro enemigo, pone cargas en nosotros, pone pesos que nosotros pensamos que no podemos, porque Él está viendo lo que nosotros tenemos. Él está viendo que si nosotros crecemos vamos a hacer mucha fuerza contraria a la de Él. Pero mira, déjame decirte en esta tarde que Dios es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que hay una esperanza, de que hay un camino, de que es necesario de que padezcamos, de que es necesario que demos lo mejor de nosotros, pero también es necesario buscar a Dios de corazón. Es necesario de que nosotros entreguemos por completo en su presencia, de que lo busquemos, de que lo reconozcamos, porque dice la palabra de Dios en Éxodo 3, de que el pueblo se humilló y clamó a gran voz a Dios, y Dios se acordó de ellos, del pacto que tenía. Y ellos cuando se humillaron y reconocieron que Dios es el verdadero, Dios ahí metió su mano, porque muchas veces pensamos de que Dios no está trabajando, de que Dios nos ha olvidado y de que ya no hay más para nosotros. Pero aunque no supamos, Dios está trabajando en medio del silencio. Dios, cuando nosotros estamos en la situación más adversa, que Dios dice, vamos que yo te levanto, recobra ánimo y esfuérzate. Pero Dios nos manda también que seamos muy valientes, de que avancemos, de que aunque tengamos aflicción, Él dice que Él está contigo y nunca te dejará ni te desamparará, sino que estará contigo hasta el fin del mundo. Mira, en esta tarde el mensaje que te quiero traer de parte de Dios es que aún cuando más te opriman, cuando más te ultrajen, no es necesario, no es tiempo de rendirte, es tiempo de avanzar. Es tiempo de que digas, vamos, yo puedo, porque Cristo es quien me fortalece. Les quiero contar una anécdota que pasó en mi vida, y es que en un momento
hace algún tiempo, hace unos años atrás, yo me sentía que en mi familia me oprimían mucho, y en ese tiempo yo decía, pero ¿por qué me oprimen? ¿Por qué será que está pasando todo esto? ¿Será que es para que yo me aburra, o para que yo me suicide, o para que me acontezca algo malo? No, era la voluntad de Dios de que pasara todas esas cosas en mi vida, pero era para que yo diera lo mejor de mí y para que yo me humillara ante la presencia de Dios, porque en aquellos tiempos mi corazón se había endurecido, porque en aquellos tiempos mi corazón se había alejado de la presencia de Dios. Y mira, tú en esta tarde, si te has alejado de la presencia de Dios, si tu corazón se ha endurecido, si te has enorgullecido y le has dado la espalda a Dios, ya es tiempo de que te humilles ante su presencia, de que vayas a Él y reconozcas, porque Él es el único que puede aliviar nuestras cargas, porque Él es el único que puede hacer que nuestro yugo sea ligero. Él es el único que puede darnos verdadera felicidad. Él es el único que puede darnos amor verdadero. A donde no lo encontramos, Él es el único que te sustenta en el desierto. Él es el único que, aunque seas infiel, Él es el único que permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es el único que, a pesar de las circunstancias, que a pesar de tu pecado, Él te levanta. Pero dice la palabra de Dios que Él ama al pecador, pero Él aborrece el pecado.